Y en las 4 estaciones seguimos conociendo a algunos de los candidatos de la Ciudad de Las Rosas. En este caso dicen que son parecidos y la verdad es que uno los tiene acá al lado uno del otro, los hermanos Marente, y da como para confundirse. Alejandro y Horacio, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, no es un caso muy particular, y menos en una ciudad grande, que un grupo de hermanos se postulen por el mismo partido y simultáneamente. Y es un poco, creo que tiene que ver con la militancia, con tener determinados valores de participación, que bueno, las cuestiones de la política y de la realidad derivaron en esto, ¿no? En que el partido puntualmente defina que tengamos que encabezar en cada candidatura esta campaña. Y bueno, así que digamos, tiene que ver con lo participativo, con lo que se piensa, con la política en sí. Así que obviamente es poco común, sí, pero bueno, en este caso se dio. Horacio, pienso, evidentemente comulgás con las ideas del socialismo, pero no teníamos en vos una persona de activa participación partidaria como para encima aparecer de candidato a intendente, así, a lo grande. Mira, Pablo, en realidad siempre me gustó participar y de hecho lo hice en la escuela secundaria a través de un centro de estudiantes, fui presidente de la Escuela de Comercio, después, bueno, me fui a estudiar a Rosario, en el medio de la carrera me tocó tener un hijo, nunca estuve alejado, al contrario, siempre participé, pero como de atrás, digamos, ¿viste? Y bueno, y llegó el momento en decir, ¿por qué no hacerlo políticamente? También tengo participación en instituciones, en comisiones de asociados, o en Banco Cricop también tuve en la comisión de asociados, siempre fui de participar. Bueno, pero esta vez sí lo decidí hacer a través de la política, pues bueno, creo que es el método para transformar la realidad, en definitiva. Te escuchaba en una nota y también en algún spot de campaña que a este intendente le falta sensibilidad social, que hay obras pero no se ocupa de los humildes. Yo creo que sí, o sea, es una cuestión que yo veo que se progresó mucho en Las Rosas en cuanto a obra y prestación de servicios públicos, uno no lo puede negar, sería iluso negarlo, pero por ahí sí, yo creo que yo trabajaría distinto. Por ejemplo, en un contexto en el nacional como en el que estamos, con tarifas muy altas, bueno, aunque nos cuesta llegar a fin de mes, por ejemplo, ver un aumento en tasas de un 100%, si vos comparás abril del 2018 con abril 2019, me parece mucho. O sea, yo lo trabajaría de otra manera. Me explico porque, es más, supera hasta la inflación del año pasado. Entonces yo creo que ahí, de esa manera, desde el municipio se puede llegar a cooperar. Yo siempre digo que la culpa de la realidad nacional no es de Javier Meyer, pero yo creo que sí se pueden tomar medidas desde el municipio para poder, para que a la gente le sea más fácil llegar a fin de mes, en definitiva. Cuando hablamos con Cristina Millet, le preguntábamos esto de que el oficialismo, al tener mayoría, si realmente se discutían los proyectos en el Consejo, o si era solamente levantar mano en favor del oficialismo con esa mayoría automática, y medio que me daba a entender que no se discutía porque a la oposición nunca se le ocurre nada interesante. Y vos estás dentro de esa oposición, sí, a la que no se le ocurre nada interesante. Sí, me parece que la verdad que no es, para nada es así. La realidad es que se discute, el tema es que no tenemos la fuerza para rebatir esa discusión, porque la discusión se lleva adelante porque los planteos políticos son hechos en la mesa del Consejo, pero tienen la fuerza suficiente para que no necesitar consensos con la oposición. Es más, te diría que lo que peor se ha hecho en el Consejo Deliberante fue con una mayoría como existe actualmente. Por ejemplo, haber derogado la ordenanza de becas. Por ejemplo, haber dejado sin transporte a las personas con discapacidad. O sea, creo que ahí está en evidencia todo lo que te estaba diciendo, ¿no? Y puntualmente creo que las ideas de la oposición están en los proyectos que hemos presentado. El presupuesto participativo se presentó y se aprobó. Las distintas adhesión a las leyes de discapacidad para la construcción de obra pública también ha sido un proyecto nuestro. Bueno, recientemente el tema de cómo legislar acerca de la adecuación del registro de oposición a diferentes obras ha sido idea también y un proyecto propio, o sea que me parece que eso es demasiado
banal esa declaración porque no es cierta. Creo que la realidad es que siempre hemos tenido participación activa, no solo en propuestas, sino en los debates y en ir a trabajar a comisión con temas estudiados y con propuestas alternativas a aquellos que nos oponemos. De eso se trata, ser responsable en el Consejo. Quizá obviamente le moleste porque ellos están acostumbrados al dedo que les dice qué tienen que votar y qué no, derogando ordenanzas propias que han hecho ellos como bloque. Te digo un ejemplo, es la de Quinos. Ellos han propuesto una ordenanza, se ha aprobado ese proyecto y después el intendente se las hizo derogar. O sea que ahí se nota bien a dónde está dirigida esta línea política. Recién hablabas del tema de las becas, la ordenanza derogada, también el tema del transporte para la discapacidad. ¿Es un gobierno en definitiva que en su momento diría Cambiemos, va con el signo de Cambiemos de no pensar en los vulnerables, en la población vulnerable Yo creo que sí, es así como decís, creo que se pone el eje en otro lugar, se pone el eje en hacer obras, se pone el eje en justamente decir que la gente está así porque quiere y no dar alternativas, y justamente lo que nosotros vemos es que las becas eran una alternativa para aquel que tenía la posibilidad de estudiar y que no tenía el dinero suficiente o esa capacidad económica para afrontarlo. También lo de la Traffic para discapacidad, o bien cuando se hacen obras, tanto sea cloaca y agua, donde los vecinos por ahí les cuesta conectarse por el poco financiamiento que tienen. Creo que ahí radica donde esa cuestión social no está puesto el ojo ahí. De hecho, al no tener un secretario de Desarrollo Social, significa que el eje va por otro lado. 2 o 3 cositas que te gustaría hacer si fueras intendente. Bueno, me gustaría, por ejemplo, alguna deuda pendiente que yo creo que hay, no solo en Las Rosas, en muchas localidades, el tema de la vivienda. El déficit habitacional es muy grande, a la gente le cuesta mucho acceder a los préstamos, ni hablar en el contexto actual con el tema de los UBA, las cuotas se fueron muy difíciles y bueno, yo creo que eso es una de las cosas primordiales que me gustaría. No sé si, ojalá pueda ser a través de un barrio para ser más masivo y muchas más viviendas, eso por un lado, pero si no, hay actualmente un programa que es Mi Tierra, Mi Casa, que se trabaja coordinadamente, provincia, municipio y el vecino, para llevar adelante y bueno, eso es uno de los focos. Después también creo que coordinar con Antonio Bonfatti, en caso de ser gobernador, está puesto mucho el eje en la cuestión productiva. En este contexto queremos poder preservar la fuente de trabajo de los empresarios. Entonces, si a través de un banco provincial se pudiera financiar a las pymes para que puedan conservar esos puestos de trabajo, sino también para los microemprendimientos, que creemos que es muy, muy bueno. Y bueno, yo creo que ahí está puesto el foco. ¿Por qué es necesaria una voz socialista en el Consejo? Yo creo que justamente, como te decía antes, para poner el foco en lo social, valga la redundancia, pero tiene que ver en eso, porque no todo es obra pública, es muy importante y obviamente que lleva a la gente beneficios y mejora la calidad de vida, pero también el estudio es lo que equipara una sociedad, también muchas veces en la oportunidad de una capacitación en oficio le da una posibilidad a la gente y creo que hay que apuntar a ese tipo de medidas, más en el contexto en el que estamos. Creo que si vos me decís qué hay que hacer un poco menos de pavimento, sí hay que hacer una cuadra menos, pero hay que darle la posibilidad a la gente o que se capacite, que estudie o que pueda emprender, hay que ir a ese lado. Por eso es necesario, justamente como decimos, como vos decías, ¿no?, esa voz socialista. Y aparte, porque todos sabemos que esta mayoría absoluta no es buena y porque obviamente en un ámbito como es el Consejo es de diálogo, de discusión, de debate, donde tiene que estar la mayoría de los rocenses representados. Obviamente, sabemos que han tenido en la última elección una mayoría que los ha respaldado, pero no ha sido la totalidad, ha sido un 57-58% de la gente. Hay gente que no los votó y hay gente que piensa que no todo es como este intendente y este ejecutivo dice. Por eso creemos que es necesario llevar esa voz para representar a todos. ¿En qué está la historia de la telenovela de Avenida Uruguay? Bueno, eso es la historia que viene de mucho tiempo, justamente porque al ser un proyecto que no fue, digamos, llevado adelante o que no fue pensado y presentado por el Ejecutivo, ha obstaculizado para que se haga, es claro, esto es así. De hecho lo hemos hablado, se lo pueden preguntar a José Garibay, que es el ministro que está a cargo de esta área, donde
dijo que el intendente le dijo que no va a hacer ese proyecto, que ni se le ocurra, le facilitaron para hacer los pliegos y demás. Bueno, acá están los resultados. Hoy, teniendo la posibilidad de que la provincia se haga cargo de una obra tan importante, por no ser el mentor ejecutivo, hoy la obra no está para los vecinos de Las Rosas. Le dijiste OVA, así como que ibas a agregar algo en su momento. No, lo que yo voy es a esto. Por ahí mucho se habla de poner palos en la rueda y yo creo que esto sería así un palo en la rueda en ese sentido. Cuando vinieron las cuadras de pavimento que venía de la Nación, el intendente actual tenía 5 concejales opositores y en ningún momento, o sea, si uno ve que es una obra para la comunidad, un bienestar para todos los vecinos, no tenemos por qué oponernos. Y acá vemos la contracara. O sea, sí, bienvenido sea, tener un acceso mucho más lindo, mucho mejor, ¿por qué no? Está. Con lo cual esa obra, digamos, quedaría en stand-by de acuerdo al concepto del gobierno provincial y también al concepto del intendente. Sí, no se ha avanzado en la gestión, porque todas las obras obviamente tienen una etapa de presentación y una etapa de gestión donde hay que ir presentando en distintas instancias los proyectos. La municipalidad debe hacerse cargo del seguimiento de obra. No puede la provincia pasar por sobre la municipalidad a hacer una obra en la zona y en la traza urbana de la localidad. O sea que esto obviamente necesita estar activado desde la gestión local. ¿Por dónde cree que va a pasar la discusión de los próximos 4 años en el Consejo de la Ciudad? ¿En función de la experiencia que tiene usted como concejal? Creo que, por lo menos desde nuestro lugar, van a ir apuntadas justamente a estas cuestiones sociales, a ver cómo llevar a la gente o cómo tirarle un salvavidas, porque la verdad que a veces termina haciendo eso desde el Consejo. Obviamente las herramientas que tenemos muchas veces no son las que tiene un ejecutivo para hacerlo, pero tenemos que ser creativos y tenemos que estar a la altura de las circunstancias en las propuestas que hagamos. Este ejecutivo ha presentado mucho en obra, ha presentado mucho en lo que tiene que ver o algo en tránsito, que también lo hemos discutido. Después, otros proyectos que hayan cambiado radicalmente o que hayan cambiado mínimamente algo de la cuestión social no han habido. Está. ¿Y por dónde crees que tiene que pasar la discusión de los próximos 4 años en la ciudad como intendente? Yo creo que tenemos que abrirnos a hablar bien con las instituciones, trabajar codo a codo de las instituciones, todas las instituciones medias de la localidad. Yo creo que de la suma de todas esas ideas puede surgir una mejor. No solo una persona puede tener la mejor idea, sino al contrario. Yo creo que del diálogo, del consenso. Algo que dijo Muni, que nombró y que noto que a través de las visitas que uno hace a los vecinos, es también el tema del presupuesto participativo. Eso es algo que por ahí la gente reclama, que los políticos caminamos en época de campaña y después no. Y puede ser que sea así. Esto estaría bárbaro porque si bien las comisiones barriales tendrían una conexión con el Consejo, una conexión con el Poder Ejecutivo, con todo su gabinete, y haría esa ida y vuelta y esa participación que tantos reclamamos, porque todos decimos participar, pero lamentablemente por ahí se limita a ir a votar el día de la elección y ahí termina. Y yo quiero una verdadera participación directa de los vecinos y yo creo que a través de este medio, este presupuesto participativo, se podría dar. Es más, aparte cada uno podría elegir su prioridad, porque los que estén en el Consejo o uno desde el Ejecutivo puede pensar que tal barrio, que tal sector de la ciudad quiere una obra o quiere otra y en realidad pasa por otro lado. Yo puedo pensar que es más importante el agua y uno dice no, el gas. Y bueno, yo creo que por ahí vendría a pasar el escucha, el diálogo, el consenso. El otro día cuando hablábamos con el intendente Meyer hacía mucho énfasis en el tema de, lo ha hecho incluso públicamente, de la inseguridad, ¿sí? Reclamándole por supuesto al gobierno provincial una mayor participación, pero uno le marcaba si al igual que otras municipalidades, otros municipios, desde el municipio se podía aportar a algún tema de la seguridad, más allá de que la responsabilidad primaria es de la provincia. ¿Cuál es la visión que tienen al respecto? Lógico que se puede. El municipio, si bien desde la provincia hablar de salud, hablar de educación y hablar de seguridad son potestades provinciales, el municipio está para en todo esto poner su granito de arena y tiene en su medida su responsabilidad. O sea, si uno habla de inseguridad, creo que hay que abordar la temática que no está ajena, obviamente, a la situación socioeconómica que estamos, a la crisis socioeconómica que estamos atravesando. Por eso te decía, si uno hay 2 medidas, a largo plazo y a corto y mediano plazo, o a corto plazo. A largo y medio plazo vos tenés que ver de qué forma las familias más vulnerables, de qué forma intentar
abordar esa infancia que por ahí, o esa juventud que termina llegando al camino del delito, cómo evitar esto con diferentes programas, ya sean culturales, educativos, de formación. También, obviamente, está la prevención inmediata. Si uno genera un sistema de videovigilancia, que también eso es una alternativa que también está, puede ser llevada adelante por la municipalidad. De hecho, tenemos un sistema de cámaras que sabemos que no tiene un monitoreo. Justamente creo que son por diferentes lados, tanto a corto plazo, mediano y largo plazo, se pueden tomar medidas, y obviamente no decir que toda la responsabilidad es ni del gobierno provincial, porque si hablamos de lo que tiene que ver con narcotráfico, podríamos decir es todo gobierno nacional. Yo creo que la localidad tiene que tener alternativas y tiene que tener propuestas para atacar el crimen organizado en la medida que lo pueda hacer. Justamente por ahí tendría que haber empezado con esta pregunta, porque digo, estamos en la casa de ustedes, digo, el local del Partido Socialista, y uno escucha en la campaña, cuando se ataca, principal al Partido Socialista, pero también al socialismo en su esencia, incluso de este mismo intendente, escucho palabras como narcotraficantes, inoperantes, corruptos, impresentables. ¿En cuál de esas categorías se apuntan? Claro, ninguna. Yo creo que acá el tema, en cuanto a eso, puntualmente, de quienes estamos en el Partido Socialista de Las Rosas, no tenemos ninguna causa penal. En la provincia de Santa Fe no hay ningún funcionario procesado. Creo que estos son, obviamente, cosas de campaña, o que la ha hecho durante la gestión, en detrimento de la fuerza política que se opone, porque creo que lo que hay es gran intolerancia al que piensa distinto, y creo que cuesta muchas veces aceptar que haya otro con otra propuesta, y creo que esa intolerancia es la que lleva a la descalificación permanente y constante. Igual una cosita para agregar, en cuanto sabemos que lo que es narcotráfico es justicia federal, y los monos están hoy por hoy encarcelados por una cuestión a través de los tribunales provinciales, por una cuestión de un ilícito, enriquecimiento ilícito que le compete a la provincia. O sea, no mucho más para agregar. ¿Quién mandaba en la casa cuando eran chicos? El más grande. Yo. Pero bueno, después me fui y me quedo solo. Ahí se cortó. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa y seguimos en Las Cuatro Estaciones.